asociado mi cumpleaños con esa época deprimente del año en la que un acogedor otoño se convierte en el comienzo del deterioro invernal. Donde las hojas coloridas mueren, dejando atrás una cáscara marrón marchita. Aún así, se espera que la gente celebre sus cumpleaños. Es extraño si uno no lo hace. No, mi prometida me preguntó recientemente por qué nunca celebro mi cumpleaños y es difícil de explicar. Cuando has pasado por algo traumático, todo te devuelve a ese momento, de una forma u otra. Y aunque me encantaría contárselo, no creo que pueda sin parecer un maníaco. Pensé en empezar contando mi historia de forma anónima y, más o menos, partir de ahí. Era el año en que cumplí 13 años. Desde que te fuiste sonaba a todo volumen en la radio a todas horas del día. Mis amigos y yo citábamos religiosamente cómo conocí a vuestra madre. Era una buena época para ser niño. Como mi cumpleaños fue a mitad de la semana escolar, mis grandes planes de cumpleaños se pospusieron hasta el próximo fin de semana. Aún así, no podía quejarme. El pastel de cumpleaños un martes no sonaba tan mal. Llegué a casa, tuve una pequeña celebración con mis padres y abrí algunos regalos. 2 nuevos juegos para mi PlayStation 2. A. Terminé mi tarea y navegué por la red durante unas horas antes de mi hora programada para acostarme cuando alguien llamó a la puerta. Rara vez teníamos visitas, por lo que alguien llamara a nuestra puerta a las 10 de la noche era inusual, por decirlo menos. Mis padres ya habían abierto la puerta cuando yo estaba en la mitad de las escaleras. Afuera había un hombre con una chaqueta elegante y un portapapeles, junto con 2 guardias armados. En cierto modo caí en medio de la conversación. Entonces necesitamos que firme el formulario de consentimiento y comenzaremos, dijo el hombre del portapapeles. ¿Alguna pregunta? Esto no puede ser legal, dijo mi mamá. ¿Con qué tipo de autoridad estás, señora? Esto es una emergencia. Hemos sido autorizados a traer a todos, si es necesario, pero les prometo que será una experiencia menos placentera que la que podrían lograr aquí en la comodidad de su propio hogar. Mientras continuaba la discusión, los hombres armados entraron a la fuerza en la casa. Tenían una especie de lista de verificación que repasaban, haciendo preguntas mientras pinchaban y empujaban. Alguien mencionó un teléfono satelital que no teníamos. Me apresuré a subir las escaleras. Desde mi ventana, pude verlos poniendo seguros a las ruedas de nuestro auto. También estaban probando algún tipo de equipo eléctrico y, mientras lo hacían, pude ver desaparecer la conexión a internet de mi computadora. Mi teléfono celular perdió todas las barras y, aunque no lo revisé, sospeché que también le habían hecho algo a nuestro teléfono fijo. Nos estaban aislando, poniéndonos bajo algún tipo de bloqueo. Todavía no tenía la menor idea de quiénes eran estas personas. No había parches, insignias, rangos ni símbolos. Solo un grupo de hombres de aspecto serio, con cazadoras y pistoleras visibles. Después de unos minutos, uno de los hombres entró en mi habitación. Mis padres estaban muy preocupados, pero les dijeron que esperaran afuera. El hombre medía alrededor de 6'4", y tenía el aspecto de alguien que podría matarme con los dientes desnudos si fuera necesario. Sin decir palabra, empezó a revisar mis cosas. ¿Tienes algún walkie-talkies?, preguntó. ¿Algún proyecto de radiociencia, algo así? No, dije, sacudiendo la cabeza. Tengo una PlayStation 2. Eso puede estar en línea, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad de responder antes de que mi mamá agregara. No le permitimos jugar juegos en línea, dijo. No puede hacer eso. Como para asegurarse, sacó el cable de alimentación y lo metió en una bolsa sellada junto con varias chucherías y llaves que habían recogido. No estaban tomando ningún riesgo, y al parecer yo no jugaría mis nuevos juegos en el corto plazo. Cuando terminaron su inspección improvisada de la casa, nos pidieron que nos reuniéramos abajo. El hombre elegante del portapapeles se aclaró la garganta y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso mi padre, que normalmente era un hombre muy asertivo, no tenía mucho que añadir a la conversación. Así supiste que iba en serio. Durante 72 horas, este y los barrios circundantes estarán cerrados, explicó el hombre. Existe un problema localizado relacionado con un evento geológico reciente que ha causado algunos problemas inesperados. Estoy seguro de que últimamente has notado algunas rarezas menores. ¿Cómo qué?, añadió mi papá. La leche se vuelve agria. Las plantas de interior adquieren un tinte de color extraño. Enjambres de ranas abarrotan las carreteras. Mis padres no dijeron nada, pero asintieron. Quizás habían visto algo que yo no había visto. El hombre dejó su portapapeles mientras explicaba con calma. Has estado expuesto a algo parecido a una sustancia química.
Reacciona violentamente a la liberación de ciertas hormonas asociadas con el sueño REM profundo. Para garantizar su seguridad, actualmente estamos imponiendo una prohibición temporal de dormir durante 72 horas. Disculpe. Mi papá dio un paso adelante, pero uno de los hombres armados respondió del mismo modo. Ambos se detuvieron antes de que tuviera la oportunidad de intensificarse. La exposición fue hace aproximadamente 9 horas, lo que significa que le quedan alrededor de 63 horas. Eso será aproximadamente a la 1 p.m. del viernes. No hay manera de que podamos, esto no es negociable. Es una cuestión de seguridad, señor. Tenemos un sitio de servicio de salud de emergencia, pero les puedo prometer que no será agradable. Se le inducirá químicamente al insomnio durante toda la exposición hasta que el evento haya pasado. Puede causar daño cerebral duradero. Nos entregaron una carpeta a cada uno, explicando nuestras responsabilidades y derechos. Una carpeta roja sin marcar con 3 papeles. Uno explicaba su derecho a imponernos esto, otro explicaba que ya habíamos firmado los documentos de consentimiento y el tercero era un formulario que explicaba exactamente cuándo podíamos irnos a dormir. También había un formulario de inventario que explicaba los artículos que debíamos devolver al final de la contención. Dejaron una caja con 50 viales de vidrio, una especie de inyecciones de refuerzo de 4 horas. El hombre me explicó que los niños menores de edad no debían tomar más de uno cada 7 horas, y que mi madre, si estaba embarazada, no debía tomar nada. Por suerte mi mamá no estaba embarazada. Soy hijo único. También nos dieron barritas de fibra con algún tipo de suplemento hormonal. Sin marcas ni marcas, pero cálido. Quizás fueron hechos recientemente. El embalaje era, en el mejor de los casos, descuidado. El hombre elegante estaba haciendo todo lo posible por explicarme y pude ver que mis padres estaban ansiosos por escuchar, pero apenas entendí la mitad. En cambio, miré a los guardias armados. Parecían exhaustos. Quizás a ellos tampoco se les permitió dormir. Uno de ellos tenía la boca abierta y casi babeaba, parpadeando un ojo a la vez. Podría haber jurado que se quedó dormido por un segundo, lo que lo impulsó a salir a caminar. No sé si podremos hacer esto, se quejó mi madre. Es mucho pedir, apenas acabamos de, si en algún momento no puedes hacer esto, debes llamar a este número. Es el único número que funciona, dijo el hombre, señalando la última línea de la última página de la carpeta. Si alguien se queda dormido y no se puede despertar en unos minutos, corre un peligro terrible. Si eso sucede, trate de mantenerlos despiertos por cualquier medio hasta que podamos llegar aquí para recogerlos. Y luego serán llevados a nuestro sitio en Mankato, donde los inducirán químicamente a permanecer despiertos. Entonces, ¿qué pasa exactamente si alguien no lo logra? Preguntó mi mamá. Si todos simplemente nos quedamos dormidos. El hombre sacudió la cabeza y golpeó el portapapeles con el bolígrafo. Lo más probable es que mueran. Otros también podrían hacerlo. Mientras iban a la cocina para explicarme los detalles, el guardia con aspecto enojado se acercó a mí con la bolsa sellada y me devolvió el cable de alimentación de mi PlayStation 2. Me dio una palmadita en el hombro. Lo verifiqué con el equipo técnico, dijo. Eres bueno para ir. Feliz cumpleaños. Casi había olvidado que era mi cumpleaños. Aprecié el gesto, pero no pude obligarme a sonreír. Tenía demasiadas preguntas burbujeando en mi cabeza y tenía demasiado miedo para hablar. Probablemente hablaron durante unos 20 minutos más antes de que los hombres se fueran, dejándonos a mis padres y a mí solos en la cocina. Mi madre fumaba debajo del ventilador de la cocina. Solo la había visto fumar 2 veces. Una vez cuando perdió su trabajo y otra cuando su padre se enfermó. Fumar en la cocina era una forma segura de saber que algo andaba mal. Papá estaba sentado con los brazos cruzados, mirando la caja de inyecciones de refuerzo. Esto no es una broma, dijo finalmente mi papá. Esto es muy serio. Todos necesitaremos ayudarnos unos a otros para superar esto. Mamá no dijo nada, pero pude ver que le temblaban las manos. Ella había estado llorando. Temblaba tanto que la ceniza del cigarrillo no llegó al cenicero, sino que cayó sobre la estufa. No podemos estar solos, continuó papá. Haremos todo lo posible para mantenernos ocupados. Puedes jugar tantos juegos como quieras, pero no puedes quedarte dormido. Me devolvieron el cable de alimentación, dije. ¿Eso significa que está bien que use la PlayStation? Está bien, tosió mamá. Está bien, mi amor. Juega tus juegos. Durante esas primeras horas, no entendí cuál era el problema. No más clases durante el resto de la semana, ni hora de acostarse y tiempo de pantalla ilimitado.
Eso no sonó tan mal. Jugué hasta altas horas de la noche. Sly 2 y Ratchet y Clank estaban en el menú y me lo pasé genial. Compré algunos bocadillos, junto con una de esas barras de fibra. Sabían a ramitas y pasas, pero eso calmó mi cerebro. No estaba cansado, pero le resultó más fácil concentrarse. También hizo que me resultara más difícil cerrar los ojos y me picaban los párpados. Todas las luces de la casa se mantuvieron encendidas durante toda la noche. Mamá y papá seguían poniendo música en el estéreo de abajo y trataban desesperadamente de mantenerme ocupada. Estaba bastante ocupado jugando, así que creo que fue más para su beneficio que para el mío. A las 5 de la mañana, papá tomó su primera dosis de refuerzo. Lo podía oír desde arriba, estaba maldiciendo bastante fuerte. Aparentemente, esas cosas sabían a una mezcla de arroz rancio y muerte. Mamá tomó su primer refuerzo aproximadamente media hora después, pero lo mezcló con jugo de naranja. Aparentemente eso ayudó. A las 7 de la mañana, incluso yo lo sentía. Nunca antes había estado despierto toda la noche jugando así en un día escolar. Claro, había pasado noches enteras con mis amigos, pero generalmente era algo para lo que estábamos preparados. Así que temprano en la mañana, pude sentir que me quedaba dormido. Mis padres me vigilaban de vez en cuando y decidieron actuar. Estábamos desayunando en familia, fingiendo que ya habíamos dormido. Siempre estás de mal humor por la mañana, dijo mamá. Intenta imaginar, esto es solo eso. Otra mañana de mal humor. Sabía con certeza que habían puesto uno de los refuerzos en mi cereal. Vi 3 viales vacíos en el mostrador y supe que ninguno de ellos había tomado otro todavía. Aún así, no tuve más remedio que intentarlo. Aún no habíamos llegado ni a la mitad de la contención. Cuando terminamos de desayunar, pudimos escuchar un alboroto afuera. Yo estaba arriba lavándome los dientes, mirando por la ventana del pasillo. Fueron nuestros vecinos. Larry Peterson, el hombre de 55 años que trabajaba con los suministros de pesca en el minicentro comercial local, salió gateando por la puerta de su casa. Estaba arrojando algo negro y azul al pavimento. Nunca había visto a este hombre hacer algo más agotador físicamente que intentar encender una cortadora de césped, y ahora gateaba a 4 patas como si su vida dependiera de ello. Podía escuchar a su esposa gritar desde adentro. Ella le estaba gritando, pero no podía oír el qué. Larry se levantó y casi saltó a la parte trasera de su camioneta en una demostración de atletismo que nunca antes había visto en él. No fue hasta que su esposa salió de la casa que pude escuchar lo que decía. Larry. Ella lloró. Larry, despierta. Vi a Larry Peterson tomar una llave inglesa, salir del camión y agarrar a su esposa por el cabello. De repente, una mano me cubrió los ojos mientras mi padre me arrastraba lejos de la ventana. Pude escuchar un grito convertirse en un gárgaras, seguido de una carcajada, una que había escuchado miles de veces antes. El mismo tipo de risa que Larry Peterson soltaba cada vez que mi padre intentaba hacer un mal juego de palabras. Mi mente me pintó una imagen de lo que había sucedido, y no fue agradable. Mi papá me giró y me miró a los ojos. Me di cuenta de que no era él mismo. Había líneas en su rostro que no había visto antes. Quédate conmigo y con mamá, dijo. No mires hacia afuera. La gente se está enfermando. ¿Nos estamos enfermando, papá? Pregunté, escapándose un bostezo. Me sacudió un poco, como para asegurarse de que estaba prestando atención. Estaremos bien, dijo. Es solo cuestión de tiempo. Pero no quiero que veas gente lastimada. Larry no se siente bien. Alguien llamó a la puerta principal. Papá tomó ventaja mientras mamá se escondía en el dormitorio. Recuerdo estar de pie en lo alto de las escaleras, mirando por encima de la barandilla hacia el piso de abajo. Se oyeron unos golpes violentos y furiosos en la puerta. La suave risa de Larry Peterson, procedente del otro lado. No dijo nada, simplemente golpeó la puerta con su llave inglesa, riéndose mientras intentaba entrar. Dio la vuelta a la casa, haciendo sonar nuestras ventanas. No llegó muy lejos cuando oímos llegar un coche. Se escuchó un estallido, pero no como un disparo. Creo que le aplicaron una pistola taser. Cuando oí que se llevaban a rastros a Larry Peterson, mi madre había subido las escaleras con una sonrisa pegada en el rostro y me pedía que le mostrara hasta dónde había llegado con mis nuevos y elegantes videojuegos. Claramente estaba tratando de mantenerme distraído, pero no me importó. En ese momento, deseaba desesperadamente distraerme. Me imaginaba a Larry Peterson al otro lado de la puerta principal, con su camiseta blanca manchada con esa extraña sustancia viscosa negra y azul que había vomitado, empuñando esa llave inglesa con un agarre maníaco.
La cosa era tan grande como mi brazo y de metal sólido. Nunca lo había considerado un arma, pero pensar en ello me heló la sangre. ¿Había realmente matado a la señora Peterson? ¿Por qué? Mamá y yo pasamos las siguientes horas jugando videojuegos. También hicimos un plan. Revisamos nuestros viejos DVD y decidimos un horario de visualización. Originalmente había planeado una caminata, pero ahora no debíamos salir de casa. Ella no quería decir por qué, pero tuve la sensación de que había algo fuera de la casa de los Peterson que ella no quería que viera. Manchas de sangre, tal vez. Tenía demasiado miedo para descubrirlo. Mis padres hicieron todo lo posible para mantener el ánimo, pero me di cuenta de que les estaba afectando. Mi padre estaba prácticamente parado allí, apoyado contra la puerta, mirando al frente como en trance. Mamá trató de ocuparse jugando y viendo DVD conmigo, pero estaba contando los minutos hasta que pudiera recibir su siguiente vacuna de refuerzo. No tenía muchas ganas de tomar uno, me revolvieron el estómago. Recorrimos todo el camino hasta el mediodía. Papá tenía problemas para mantenerse despierto y seguía lavándose la cabeza con agua fría. Intentó mantenerse ocupado haciendo las tareas del hogar que había dejado para un día lluvioso, pero había distracciones constantes. Podíamos escuchar sirenas a lo lejos, y en un momento alguien estaba rociando nuestra puerta y ventanas con una manguera de agua a alta presión, posiblemente para borrar los últimos rastros de Larry Peterson. Había patrullas de perros yendo de un lado a otro de la calle, además de alguna que otra llamada telefónica. El único número que todavía funcionaba, donde alguien llamó para asegurarse de que todos estuviéramos despiertos y contabilizados. A la hora de cenar, mamá tenía problemas de estómago. Sus temblores habían empeorado y tenía problemas con los cambios repentinos de olores. Papá seguía frotándose los ojos y mirando su reloj, levantándose aproximadamente cada 10 minutos solo para moverse. Habíamos decidido que íbamos a jugar juegos de mesa después de cenar, pero mamá tenía problemas para no vomitar. Terminamos simplemente recalentando una lasaña de hace unos días. No me importó, mamá hizo una lasaña increíble, pero mi apetito se perdió rápidamente cuando vi que mi madre apenas podía mantener la compostura. Ella seguía babeando y haciendo un extraño sonido de resoplido. Ella parpadeaba cada vez más lentamente. Papá intentó que comiera una de las barras de fibra, pero ella salió corriendo de la cocina y se encerró en el baño. Fue una cuestión de toque y marcha por un tiempo. Podía sentir mi corazón acelerarse cuando papá intentó convencerla de que abriera la puerta, pero ella simplemente no pudo hacerlo. Después de un rato, ella dejó de responder. Papá tuvo que romper el mango con un martillo, pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba durmiendo. Lo oí a través de la puerta. Cuando la puerta se abrió de golpe, mamá solo había estado dormida por un par de segundos. 1 minuto como máximo. Pero ella estaba sentada en el inodoro, con la cabeza inclinada hacia atrás y algo le salía de la boca. Yemas de los dedos negros y azules, asomando por el borde de sus labios. Su garganta onduló. En el momento en que papá la agarró, ella inclinó la cabeza hacia adelante y tosió. Papá se lavó la cara en el lavabo mientras me gritaba que esperara en la otra habitación. Durante unos minutos, me quedé allí sentado, listo para correr o esconderme. Quizás ya era demasiado tarde, pensé. Ella ya podría haber sido afectada, como Larry Peterson. Podía escucharlos discutir en la otra habitación, y mientras sus voces pasaban del enojo a la desesperación y luego a la tristeza, no supe qué hacer. Cuando finalmente regresaron, me sentaron para explicarme que íbamos a estar bien. Que estábamos casi en la mitad del camino y que estábamos en la recta final. Fueron muy amables, cálidos y cuidadosos en la forma en que me lo explicaron, pero mi mente estaba a 1000 millas de distancia. Tenía problemas para concentrarme y lo único en lo que podía pensar era en ese ruido extraño que seguía escuchando de fondo. Algo afuera. Papá estaba a mitad de explicar que ya no íbamos a cerrar las puertas del baño con llave cuando algo en mí me gritó que reaccionara. Fue solo un leve clic, pero fue claro como el día. Tal vez fueron esas tomas de refuerzo, pero seguí concentrándome en los pequeños detalles en lugar de en las cosas generales, como una conversación real que tenía lugar frente a mí. Cerré los ojos y, al menos un segundo después, se escuchó un fuerte golpe. Alguien nos estaba disparando. Fueron solo un par de disparos, pero caímos al suelo. Un disparo se alojó en la puerta principal, mientras que el otro rompió la ventana de la cocina. Afuera se oían voces fuertes que se reían histéricamente. Estaban hablando, pero apenas tenían sentido. Uno de ellos sonaba como si estuviera tratando de hablar con comida en la boca. Mamá y papá guardaron silencio mientras se escuchaban 2 disparos más.
Uno de ellos golpea la luz de la cocina. Con una chispa eléctrica, se apagó, oscureciendo la mayor parte de la cocina. Podía escuchar a alguien correr y reír mientras continuaban calle abajo. A lo lejos se oyeron más disparos, tal vez alguien respondió de la misma manera. No podemos quedarnos aquí, susurró mamá. Tenemos que llamarlos. ¿Quieres ir a donde pusieron a Larry? Respondió papá. ¿Estar en un hospital lleno de esta gente? Nos están disparando. No podemos simplemente, mamá se calmó y me miró. Ella y papá se excusaron para hablar en privado mientras a mí me pedían que subiera las escaleras. Debía mantenerme alejado de las ventanas y no podía sentarme ni acostarme. Estarían arriba para ver cómo estoy en un momento. Pero claro, tenía demasiada curiosidad. Mientras todavía los escuchaba discutir abajo, revisé una ventana de arriba. Podía ver bastante lejos calle abajo, y en la distancia pude distinguir un auto parado al costado de la carretera. Los faros seguían encendidos, pero estaba rodeado por al menos 6 personas. 2 de ellos estaban vestidos como los guardias armados que habíamos visto antes. Me tomó un tiempo darme cuenta de que había un anciano sentado en ese auto. Lo había visto por ahí un par de veces, pero no sabía su nombre. La gente de los alrededores intentaba romper las ventanillas del coche con diversas armas. Llantas, ladrillos, martillos, tuberías de plomo, todo lo que pudieron conseguir. No les llevó mucho tiempo abrirse paso. Se acercaron para sacar al hombre. Estaba demasiado lejos para escuchar sus gritos, pero podía ver vagamente lo que estaban haciendo. Lo sujetaron y le cubrieron la cara con las manos. Sus ojos, su boca, sus oídos, dejando solo su nariz para respirar. Luego simplemente se quedaron allí sentados. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaban haciendo. Lo estaban obligando a dormir. Al cabo de unos minutos lo soltaron. El anciano se levantó lentamente, se apoyó en su coche y empezó a tener arcadas. Después de un rato, la misma sustancia viscosa azul y negra que había visto en Larry Peterson comenzó a salir de su boca, deteniéndose solo cuando tosió una especie de coágulo que apenas cabía en su boca. Un coágulo que se movía. Mientras enderezaba la espalda, miró al extraño grupo y caminaron juntos por la calle. Algunos corrieron. Algunos corrieron. Uno de ellos se arrastró, pero parecía que se aferraba a algo con los dientes. O eso, o algo salía de su boca. Algo largo. Mientras corrían calle abajo, pude escuchar más disparos. A lo lejos, viniendo por otro lado, pude ver otro grupo de personas. Al menos una docena pero en otra dirección. Pandillas ambulantes de enfermos privados de sueño. Dios sabe cómo les afectó esto a largo plazo. Cuando mis padres terminaron de discutir, me sentaron para explicarme que íbamos a quedarnos adentro y alejarnos de las ventanas. Por si acaso. Estábamos cerrando todas las puertas y ventanas, cerrando todas las cortinas y no tocando nada más fuerte de lo necesario. Debíamos llamar la menor atención posible. Por supuesto, estuve de acuerdo. ¿Qué opción tenía? Esa noche me di cuenta de que las cosas se estaban deteriorando. Papá casi tomó una dosis doble de inyecciones de refuerzo porque olvidó que había tomado la primera, pero mamá lo detuvo. No llegaron llamadas telefónicas. Habían dejado de controlarnos. Mamá incluso intentó llamar, pero la línea estaba desconectada. Afuera los disparos estaban más lejos, pero eran más frecuentes. Podíamos oír los bocinazos de los coches, pero no las sirenas. Luego hubo incendios. Al menos 2, en algún lugar del centro. Podíamos ver las chimeneas desde lejos. Mamá no estaba bien. No podía comer y, en ocasiones, apenas podía mantenerse en pie. Seguía hablando en voz alta incluso si no había nadie en la habitación con ella y tenía que apoyarse en cosas para mantenerse erguida. No podía mantener las barras de fibra bajadas y caminaba moviendo la cabeza de un lado a otro. Papá hizo todo lo posible por mantenerla activa, pero él también estaba teniendo problemas. No importaba cuántas salpicaduras frías le diera en la cara, simplemente no podía permanecer atento. A mí tampoco me estaba yendo bien, pero ni mucho menos tan mal. Todavía tenía apetito y tomé mis inyecciones de refuerzo, pero podía sentir los efectos secundarios. Me temblaban las manos y tenía un fuerte dolor de cabeza. Sentí esos pellizcos en el cuello como si alguien me estuviera dando una descarga eléctrica con una batería húmeda. Me imagino cosas moviéndose justo fuera de mi visión. Seguí volteándome para mirar las ventanas porque comencé a alucinar que eran mosquiteros. Por la mañana, hubo un nuevo problema. Tanto la luz como el agua habían sido cortados. Había un pequeño lago a pocos pasos de la casa, y no tuvimos más remedio que intentar conseguir un poco de agua a mano.
Teníamos algo de agua potable en la cocina, pero necesitábamos algo para el baño. Mamá se ofreció a ir, pero eso estaba fuera de discusión. Apenas podía mantenerse en pie o pronunciar una frase coherente. No hubo discusión. Papá tuvo que hacerlo. Lo observamos desde una de las ventanas del piso de arriba. El sol acababa de salir, bañando el paisaje marchito con largas y nítidas sombras y un brillo enfermizo. Mamá simplemente miraba fijamente hacia adelante, como si intentara recordar que era tan importante. ¿No es tu cumpleaños pronto?, dijo en voz alta. Eso fue el martes, respondí. ¿Deseabas que fueras mayor?, ella preguntó. Ojalá eso. Quiero que seas capaz de envejecer. Ella me miró y se rió maniáticamente. Ella parpadeó un ojo a la vez. Su ojo izquierdo se demora un poco más que el derecho. Tenía los ojos hundidos y oscuros, y seguía bizca. Creo que tenía buenas intenciones, pero esa mirada que me dio fue nada menos que aterradora. Era como si la hubieran reducido a su yo más básico. Mi mamá todavía estaba allí en alguna parte, pero la mayor parte simplemente había desaparecido. Después de aproximadamente una hora, vi que papá regresaba. Mamá y yo nos sentimos aliviados, pero no duró mucho. Noté que no llevaba agua. Momentos después, pude ver que no estaba solo. Lo acompañaban unas 2 docenas de personas más. Mamá no pareció reaccionar. Ella simplemente miró por la ventana y asintió para sí misma. Por un momento estuvo a punto de quedarse dormida de pie. Su boca se movía arriba y abajo por sí sola como una lubina fuera del agua. Pude ver algo moviéndose en su garganta. La sacudí y, en un momento de claridad, volvió a mirar por la ventana. Cuando escuché algo golpear la puerta de abajo, mamá me empujó hacia el armario. Corrió escaleras abajo para recibir las inyecciones de refuerzo restantes y me las dejó todas junto con su reloj de pulsera y un par de barras de fibra. Alguien vendrá a buscarte, dijo. Solo espera y mantente despierto. Yo intentaré pensar en algo. No tuve tiempo de protestar antes de que ella cerrara el armario de golpe. Oí cómo se deslizaba una llave en la cerradura de abajo. Es posible que papá haya olvidado algo sobre quién era, pero no había olvidado cómo utilizar las llaves de la casa. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. Me hice un ovillo, pero no quería sentirme demasiado cómoda. Oí cómo volcaban los muebles. Voces desconocidas gritando obscenidades o tonterías incoherentes. Estalló una pelea y pude escuchar a alguien arrojar algo. Otra persona subió corriendo las escaleras y entró al baño, pateando repetidamente la bañera. Una mujer gritó, luego un hombre. Se escuchó un disparo y luego se rompieron ventanas. Pude escuchar un grito ahogado como si alguien estuviera sujetado. Tal vez como lo hicieron con el anciano afuera, la noche anterior. Debí haberme sentado allí durante horas. En la oscuridad, era difícil saber si tenía los ojos abiertos o no. No podía decir si realmente estaba escuchando algo afuera o si solo lo estaba imaginando. Podía escuchar voces y susurros, pero no parecían tener sentido. A veces los imaginaba parados justo afuera de mi puerta, pidiéndome los códigos de trucos de los juegos que había jugado. Lo único que tenía para acompañar mi menguante cordura era el reloj de pulsera de mi madre, y apenas podía distinguirlo. El tiempo pasó de manera tan extraña. Podría estar envuelto en un pensamiento durante lo que parecieron horas, pero solo pasaron minutos. Entonces me sorprendía mirando al frente y 2 horas podían desaparecer. Seguí repitiendo la siguiente hora programada para la inyección de refuerzo como un mantra, pero las cosas se estaban poniendo más extrañas. El reloj retrocedería. Me imagino a alguien sentado frente a mí, un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Había pequeñas voces que me decían que me fuera a dormir y me encontré quedándome dormido. Podía sentir algo moviéndose dentro de mí, como una mano tratando de encajar en un guante. Finalmente me di por vencido y salí del armario. Apenas podía mantenerme de pie mientras arrastraba las inyecciones de refuerzo y las barras de fibra en una bolsa de plástico. No me importaba si había alguien abajo, necesitaba ver algo. Necesitaba luz o algún tipo de estímulo. Toda la casa quedó destrozada. Cada mueble roto. Todas las luces se rompieron. Había salpicaduras de sangre en las paredes y la puerta de entrada colgaba de una sola bisagra. Todas las ventanas estaban rotas y los marcos de nuestros cuadros habían sido arrojados por la habitación como estrellas ninja. Pero lo más extraño fue un olor acre que salía de la cocina. Al principio no entendí qué era. Parecía una persona, pero tenía el número equivocado de extremidades. Después de unos segundos de adaptación y de intentar forzarme a tener claridad, me di cuenta de que era un cadáver.
Un joven con un cuchillo clavado en el pecho, tirado en el suelo de la cocina. Tenía la mandíbula extendida y rota de un lado. Había un brazo negro y azul saliendo de su garganta, extendiéndose hacia arriba para agarrar su propia cabeza. Algo en mí se agitó. A algo en mí no le gustaba lo que estaba mirando y no estaba segura si era yo o algo más. Intenté empujarlo hacia abajo con una barra de fibra que, curiosamente, funcionó. Salí aturdido. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería encontrar a mis padres, otra parte de mí quería salir de la ciudad. Quería buscar una bicicleta, o simplemente empezar a caminar, o tomar un autobús. Por supuesto, no había autobuses que tomar, pero mi mente privada de sueño ya no podía separar la realidad de la ficción. Toda esa noche fue una larga pesadilla. Seguí imaginando cosas que salían de la oscuridad. Podía escuchar voces que me decían que me diera la vuelta, que me detuviera, que corriera. Todos a la vez y ninguno en absoluto. Apenas podía mantener el equilibrio y detenerme, aunque fuera por un momento me haría dormir directamente. Tenía que seguir adelante. Incluso tomé una inyección de refuerzo adicional, lo que me provocó un dolor agudo en las articulaciones y me hizo sudar. Me di cuenta de que había hecho algo estúpido. Tomé un atajo por el parque. Pude ver caras que salían de los árboles. Vi a un hombre tendido boca abajo en el camino de grava, siendo empujado hacia adelante por un brazo que salía de su boca. Vi a un hombre junto al lago, golpeando repetidamente con los brazos la superficie del agua fría, como un niño maníaco que intentaba zambullirse lo más alto posible. Algo de eso era real. Algo de eso no lo fue. No podía decir cuál era cuál. Ya no. Cuando finalmente llegué al centro, vi a menos 2 docenas de personas reunidas afuera de un edificio en llamas. Todos ellos con brazos negros y azules saliendo de sus bocas, estirándose hacia las llamas, como si lentamente llevaran aire hacia ellos. Como algas humanas moviéndose contra una corriente invisible, se inclinaban hacia adelante y hacia atrás al unísono, alabando cualquier caos que hubieran causado sin una palabra o sonido. Y, sin embargo, podía oírlos. Dándome la bienvenida. Haciéndome señas. Todas las voces únicas, llevadas hasta mí por un viento que no siento. Acércate, suplicó. Tú perteneces aquí. Me di la vuelta y las voces se hicieron más fuertes. Desesperado. Chillando. Exigiendo mi atención, mi devoción. Algunos de ellos vienen de fuera. Algunos de ellos provienen del ruido de mi estómago. Ya está aquí, se rió. Nunca desaparecerá. Nunca dormirá. Nunca parará. Manos se extendieron hacia mí. Un rostro en cada ventana. Voces que llegan desde debajo del cemento. Tiroteo. Ventanas rotas. Los cristales crujían bajo mis botas de goma mientras pasaba junto a coches incendiados. Estaba oscuro, luego brillante y luego otra vez oscuro. Y en algún momento sucumbí. Sentí cemento contra mi mejilla, pero no me atreví a levantarme. Mis piernas no se movían. Mis ojos no se abrían. ¿Sí? Las voces se rieron. Venir. Ven a nosotros. Ven a quemar con nosotros. Y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Horas. Quizás mediodía. Me desperté y vi a un hombre corriendo hacia mí preguntándome si estaba bien. Un coche se había detenido y me bañó con una luz cálida. Al costado del camino, una colonia de ranas me miraba. A lo lejos, mis ojos se posaron en un girasol descolorido. Se había vuelto azul. Es extraño cómo no notas los cambios más obvios hasta que te miran fijamente a la cara. Resulta que la exposición había ocurrido al menos 6 horas antes de lo que había predicho el hombre del portapapeles, y había estado despierto el tiempo suficiente para que la mayor parte del efecto pasara por mi sistema. Me encontraron inconsciente al costado de la carretera, a unas 9 millas de mi casa. Si bien tuve un sueño incómodo y sin sueños, los efectos que tuvo en mí no fueron tan malos como lo que le había sucedido a la mayor parte del vecindario. Estoy seguro de que has oído hablar de él. Disturbios lo llamaron. Otro desastre más en una zona de bajos ingresos. Ni siquiera creo que haya llegado a las noticias nacionales. Algunas de las personas que sucumbieron tempranamente sufrieron daño cerebral permanente. Larry Peterson nunca volvió a ser el mismo, pero era difícil saber si fue por el trauma emocional o por lo del sueño. De cualquier manera, tuvo que tener una enfermera que lo cuidara varias veces a la semana por el resto de su vida. Mamá y papá tampoco resultaron completamente ilesos. Mamá desarrolló una especie de narcolepsia después de esa noche, y se quedó dormida espontáneamente en los momentos más inoportunos. Papá perdió el sentido del gusto y del olfato. Hasta el día de hoy, les resulta difícil explicar qué experimentaron exactamente.
Para ellos, era como irse a dormir y tener la pesadilla más horrible, solo para despertarme en una cama de hospital. A veces me pregunto si me quedé dormido. Algunas de las cosas que vi eran tan extrañas que no había forma de saber si eran reales o no. Recuerdo vívidamente esa escena de manos moviéndose de un lado a otro afuera de ese edificio en llamas en el centro. Tenía que ser real. Ese edificio realmente ardió. Como puedes imaginar, me cuesta recordar esto. Pensar demasiado en ello me produce una sensación helada en la boca del estómago, como si una pequeña parte de mí creyera que todo esto es solo una gran pesadilla. Que todavía estoy a un paso de despertarme en ese armario, con alguien parado afuera, esperándome. O tal vez sea algo dentro de mí, que todavía espera tomar las riendas. Tal vez sea solo una noche de distancia.